Hola, hola, bienvenida, bienvenido a nuestro blog de la semana, Violeta Blog, y el día de hoy conmemoramos el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, pero yo no te vengo a platicar sobre la historia del Día del Trabajo, sino sobre la historia de un extraordinario pintor que justo construye las bases de esta mirada que tendrán muchos artistas posteriormente, en donde se van a ver ellos como obreros del arte. Y esto lo vemos muy reflejado, por ejemplo, en Diego Rivera, cuando funda tal cual las bases de lo que será el muralismo. Sin embargo, pues 70 años atrás ya se había construido esta idea, y va a ser con Gustave Courbet, a quien hoy vamos a revisar. Bueno, pues te cuento rápidamente un poco el contexto en que Gustave Courbet pues va a nacer y a crecer y a desarrollarse como artista. Estamos en el momento de mayor auge de la revolución industrial, esto que siempre digo, que es una revolución de ideas, de descubrimientos, de creatividad, no es una revolución de armas. Y Gustave Courbet en ese momento es en el que nace. Para entonces la revolución industrial estaba transformando a la sociedad del momento, esa sociedad europea. Estaban surgiendo diferentes industrias. Estos que habían sido los gremios artesanales estaban trasladándose a conformarse como enormes fábricas, en donde pues la producción en masa era lo que surgía. Y en ese contexto surge una nueva clase social que va a ser la clase obrera. Muchos hombres y mujeres que vivían en el ámbito de lo rural, que se dedicaban al campo, van a ver la posibilidad de irse a las ciudades y vivir ahí y trabajar en esas industrias. Sin embargo, pues va a iniciar desde luego también algo que será la explotación laboral, que si bien ya ven existiendo desde hace mucho tiempo, va a estar de alguna manera un tanto más institucionalizada. Entre la explotación laboral, esta nueva clase que surge, que va a ser la clase obrera, se va a dar todo un caldo de cultivo para que comience a surgir también una nueva ideología, una ideología que lo que pugna es pues algo que, yo aquí te cuento las verdades, al menos las verdades para mí, y lo que yo creo, lo encontrarás, si estás de acuerdo, no en otro lugar, otras ideas, pero creo que eso fue algo muy utópico que se construyó, y que sobre todo las personas que lo hicieron desde una mirada en la que no les había tocado experimentar esa posición en la que estaban los obreros. No trabajaban jornadas de 12, 15 horas en espacios con condiciones muy carentes de cualquier privilegio, sin alimentación, sin ropa adecuada. Y entonces, desde esa postura, que no me encanta la palabra, pero llamémosle de privilegio, comienzan a escribir lo que será el Manifiesto Comunista, que se publica en 1848, y que será Karl Marx y Engels pero Gustave Courbet, este pintor francés, nació en la ciudad de Orleans en 1819, y le pasa lo que le va a suceder a varios pintores del siglo XIX y de otras épocas, desde luego, pero sobre todo en el siglo XIX va a suceder esto. Pintores que nacen en el seno de familias, llamémosle adineradas, burguesas, con esa connotación, que son, ya sean, como en el caso de la familia de Courbet, su padre era terrateniente en Orleans, tenía muchas tierras, pero van a ir teniendo estos artistas como esa mirada ideológica, política, de igualdad social, en donde de pronto también ellos van a caer en estados de incoherencia, porque lo vamos a ver con el propio Gustave Courbet, ¿no? En donde pugnan por la igualdad social, y porque el pintor es también un obrero, pero también ellos se convierten en esos burgueses que consumen también artículos de lujo. Otra vez regresamos a Courbet. Pues va a vivir en Orleans, y su padre quería que estudiara Derecho, y entonces él quería que fuera abogado, y le va a pagar la carrera para que se vaya a París, a la capital, a estudiar para ser abogado. Y Gustave le va a decir, sí, muy bien.
y se va a inscribir y va a empezar a ir, pero se va a dar cuenta que eso no es lo suyo. A Courbet desde pequeño le había gustado mucho el dibujo, la pintura, y sobre todo cuando llega a París a vivir solo, pues va a descubrir como esa vida social, esa vida bohemia que cualquier jovencito quería en ese momento experimentar. Entonces, pues va a decidir que ese dinero que el padre le daba para pagar la carrera de Derecho, ¿por qué no? Lo va a usar para pagarse pues una profesión como pintor, y entonces se va a inscribir a la Academia de Artes de Suisse, que las academias particulares en París durante el siglo XIX fueron pues fueron instituciones a las que muchos artistas se inscribieron, y podemos ver a Courbet, pero posteriormente podremos ver a Renoir, a Monet, a Marie Cassatt, a diferentes artistas que van a inscribirse en este tipo de academias como la de Suisse, en donde bueno, van a encontrar ese lugar donde pueden desarrollar sus habilidades, sus talentos. Y entonces, pues bueno, ahí va a empezar a estudiar como ese lado académico del arte y a descubrirse como pintor y a estudiar dibujo y pintura, y va a demostrar que es un extraordinario dibujante y un extraordinario pintor. Bueno, pues desde muy joven además comienza a estar como muy comprometido con este tema de causas sociales, va a llegar a sus manos el manifiesto comunista desde luego, y va a empezar a experimentar y a darse cuenta de esas condiciones de los trabajadores, y que a nadie le importa, a nadie voltea tampoco a verlos. Así que bueno, está en eso, pero también como pintor empieza a explorar distintos géneros. Los pintores así tenían que trabajar, van experimentando. En el caso de Courbet, el retrato, el paisaje va a ser algo que va a ser un género que siempre va a usar mucho para ensayar, para experimentar, para estar cercano a la naturaleza. Es un extraordinario paisajista, ya veremos a Courbet desde esa faceta en otro blog, y ensayaba sobre todo en estos trabajos el poder captar la luz, las texturas, las perspectivas, las proporciones. Cada pintura se va a convertir en un ensayo. Bueno, y también desde sus primeros años va a transmitir algo que, mira, difícilmente los pintores habían logrado, y era transmitir ese estado emocional. Tenemos a varios, claro, desde luego, en la historia del arte, y el más encumbrado en cuanto a representar los estados emocionales en sus personajes o en sí mismo va a ser Caravaggio, pero también tenemos a Goya, y también tendremos a Géricault, y tendremos a Artemisia Gentileschi, que era anterior a estos que te acabo de decir, pero digamos que después de Géricault, hacia ya estos años mediados del siglo XIX, el especialista en captar las emociones va a ser Gustave Courbet, y lo va a hacer a través también de sus propios autorretratos. Cada autorretrato va a ser como esa exploración para poder descubrir esos estados emocionales en los que está, y ejemplo clarísimo va a ser el cuadro del Desesperado, en donde vemos un estado emocional muy similar a Caravaggio. Recordemos, Courbet era un apasionado de la obra de Caravaggio. Va a tener muchos maestros, que siempre digo son esos grandes maestros del pasado, en los que los pintores van a colocarse para revisar cómo pintan, cómo captan las emociones. Y en el caso de Courbet, Caravaggio pues va a ser uno de los artistas que más lo van a influir. También pinta diferentes géneros, pero sobre todo va a especializarse mucho, insisto, en el paisaje y en el retrato. Se va a autorretratar, con diferentes actitudes, y algo que a mí me gusta mucho de Courbet, porque a mí me gustan mucho los perros, es que muchos de sus autorretratos va a estar junto a perros que son sus compañeros de trabajo, literalmente, porque son los que lo acompañan en esas largas jornadas, en esas caminatas, en donde se adentra en la naturaleza a captar todo lo que ve, todo lo que percibe, y quienes son sus compañeros de trabajo van a ser los perros. Así que Courbet es algo también que va a representar mucho estos distintos animalitos que van a ir acompañándolo prácticamente a lo largo de su vida.
retrata también algo que por ahí en nuestra cuenta de Instagram, que aquí te va a aparecer la cuenta para que nos sigas si es que todavía no nos sigues, pusimos en este mes que dedicamos varios de nuestros carruseles a hablar sobre la infancia. Y entonces en uno de ellos hablamos justamente de la representación de la infancia, en particular las niñas, leyendo, y la importancia de la lectura para las mujeres ya hacia el siglo XIX, y como muchas van a empezar a aprender ahora sí a leer y a escribir. En este caso, nuestro pintor va a representar a las niñas leyendo, y eso me parece súper importante. Al menos hay 2 cuadros que vas a ver aquí, en donde él va a pintar a su propia hermana, Juliette, que era su entrañable compañera también de aventuras. La pinta leyendo, y ver a una niña leyendo en 1848, 1849 era de lo más extraño. Ahora, afortunadamente, es algo muy común, pero que una niña leyera era muy extraño en aquel momento. Así que Courbet lo va a plasmar. También va a plasmar a Catherine. Catherine era la hija de un amigo suyo muy cercano, Pierre-Joseph Proudhon. Y Proudhon era un filósofo, también ideólogo, muy alineado hacia todo esta política, esta ideología que tenía que ver con el comunismo, con el socialismo. Él denunciaba, por ejemplo, en sus escritos la opresión de los obreros en Francia, en París en particular, pugnaba porque se hicieran más sindicatos. Y entonces, pues eran completamente muy buenos amigos, Proudhon y Courbet hace un retrato de Proudhon en donde está en el jardín de su casa, ya lo vas a ver aquí, y están sus 2 hijas, pero Catherine está muy atenta leyendo y aprendiendo las letras en un abecedario. Así que nos presenta con una visión muy amplia Courbet esto que será tan fundamental, y pinta a esa infancia educada, en particular a las niñas, pero también veremos la importancia de esa infancia educada en otro cuadro que será El estudio del pintor. Bueno, desde 1849 entonces Courbet empieza a sensibilizarse mucho con plasmar la vida de los obreros y entonces y de los campesinos, perdón, y entonces, insisto, era un tema al que nadie le ponía atención, si bien ya se habían hecho algunos ejercicios. No es que descubre el hilo negro, pero no pinta, o más bien ningún artista había pintado como lo hace él a estos campesinos y obreros. Courbet va a abrir prácticamente las puertas a un nuevo tema al que nadie le había interesado captar con un pincel, y por eso es que va a ser el iniciador de una corriente artística que se va a llamar realismo social, porque presenta la realidad, la cruda realidad tal y como es, sin idealizarla, sin ponerla bonita, sin que las personas de escasos recursos o trabajadores se vean pues bien vestidos, no, o sea, él los va a presentar tal como son, y además a escala y proporción natural, que eso va a ser súper escandalizador. Bueno, pues se atrevió a pintar esa vida cotidiana sin ninguna idealización, con toda esa crudeza, pero algo que se preguntaron las personas y que yo te pregunto también, y que lo leo: ¿por qué gastaba materiales, tiempo y dinero en pintar, por ejemplo, a 2 picapedreros a los que nadie ve, que están ahí al lado del camino picando piedra? Nadie voltea a verlos, es más, ni nosotros, porque son personajes anónimos a los que no les podemos ver el rostro, que no son personas influyentes, que no son ninguna ser importante, político, ni mucho menos, y que son personajes que trabajan completamente en el anonimato y en el silencio. ¿Por qué le interesa a Courbet pintar eso? Pues bueno, lo iremos desentrañando en lo que resta del blog, pero justo eso fue lo que los críticos señalan cuando ven esas obras y se escandalizan, porque dicen, o sea, ¿por qué va a gastar, para empezar, su tiempo, pero sobre todo metros de lienzo? Porque el cuadro de los picapedreros, perdón, es un cuadro que mide casi 3 metros, porque los personajes, insisto, están pintados a escala y proporción natural. ¿Por qué nos presenta esto, que es algo que podemos salir
a un camino y verlo, y que no es nada espectacular, y se atreve a quererlo colocar en una de las exposiciones anuales más importantes. Entonces, bueno, va a empezar a causar muchos escándalos por este tipo de temas, porque son temas finalmente de denuncia social. No era que quisiera simplemente pintar a estos dos personajes. Lo que Courbet busca con este tipo de representaciones es ponerle en la cara a todas estas personas, a esas otras por las que nadie ve, darle voz a aquellos personajes anónimos y simplemente mostrar a todos aquellos que son anónimos, que pasan sin pena ni gloria, y que Courbet quiere mostrar que esos oficios son fundamentales para que la vida pueda continuar, porque si no hay picapedreros que están limpiando los caminos, pues no puede pasar un carruaje y entonces no puede salir a pasear, por ejemplo. Digo, eso no lo dice Courbet, lo digo yo. Bueno, de ahí que Courbet va a organizar su propia exposición, y es que esto es bien interesante y te lo cuento porque, pues bueno, Courbet va a ser súper señalado con eso. Y cada año se celebraba en París lo que era la Exposición Universal de París, que se hacía, si mal no recuerdo, en el mes de noviembre. Y entonces se hacían pabellones, un pabellón donde se mostraba lo que los artistas estaban haciendo. Se hacía previamente una convocatoria, y entonces pues los artistas trabajaban, llevaban sus obras, había un jurado que seleccionaba, que curaba, que sí iba a entrar, y entonces pues bueno, se exponía en este salón de Exposición Universal de París, que se llevaba a cabo. La sede principal era el Palacio de la Industria. Courbet hace una obra que va a terminar en 6 semanas. Era un hombre también, yo siento, bastante compulsivo, obsesivo, con mucha intensidad. Pinta de día y de noche literalmente este enorme lienzo que mide casi 7 metros de largo, y bueno, presenta el estudio del pintor y otras obras que tienen que ver con esta mirada de denuncia, a la que ahora le llamamos como parte de ese realismo social. Y evidentemente el jurado se escandaliza y no quieren eso en su exposición, porque además tiene una crítica cruda al tema político de ese momento y a la sociedad en su conjunto, sobre todo el cuadro del estudio del pintor, que eso este mes vamos a hacer un blog donde vayamos desmenuzando paso a paso ese cuadro, que vale mucho la pena dedicarle nada más un blog para ir mostrando a todos los personajes. Pero bueno, va a ser súper escandaloso, va a ser, la gente no va a querer ese cuadro ahí. Y entonces Courbet dice, ok. Y apoyado en uno de sus mecenas, que era uno de los que más le ayudaba, Alfred Brujás, que ahorita se los presentaré, pues crean lo que se va a llamar el pabellón del realismo, y logra rentar, eso sí lo desconozco, un espacio que es muy cercano a donde está la Exposición Universal, cercano al Palacio de la Industria. Y entonces ahí Courbet va a hacer algo que ningún pintor, y ahí sí ningún pintor había hecho en ningún momento de la historia, hasta que él lo va a iniciar, y después sobre todo el movimiento, los impresionistas lo van a ir repitiendo prácticamente cada año, que va a ser ese pabellón del realismo. O sea, las obras que rechazan los jurados, dice, ok, no las quieren, yo las voy a exponer. Y entonces se dice que Courbet exhibe ahí 14 de sus lienzos, incluyendo los picapedreros, incluyendo el estudio del pintor y otros cuadros que eran muy escandalizadores, pero que cuando van estos críticos del arte, que eran estos hombres eruditos, conocedores, también periodistas y gente de círculo cultural, pues van a quedar asombrados. Uno, porque un pintor se atreve a hacer eso y a decirle al Estado, pues no me interesa, si no quieres mi obra, yo la pongo de cualquier forma, porque consigo los medios para poderla tener. Y por otro lado, va a poder presentar cosas que no quería ver nadie y que él se las pone literalmente en la cara. Bueno, pues Gustave Courbet también en otro cuadro, un cuadro que también va a mostrar ahí, nos presenta, y que se llama Bonjour, Monsieur
serie Courbet a su amigo, a Alfred Bruyas, que también lo va a retratar en el estudio del pintor, como él se autorretrata como este obrero pintor que va con sus herramientas de trabajo, que son su ropa como de manta, de algodón, que es de trabajo, porque va en el campo, va a sentarse a plasmar esos hermosos paisajes. Su herramienta de trabajo es su caballete, sus pinceles, su paleta, y su compañero de trabajo es su perro. Y entonces se encuentra a Bruyas, que va con su criado, y entonces le dice: buenos días, señor Courbet. Podemos imaginar una y mil historias viendo ese cuadro, que te lo presento aquí para que luego lo vayas buscando. Bueno, pues ya para ir finalizando sobre la historia de Courbet, que es un pedacito de lo mucho que podemos ir contando de Courbet, porque, insisto, lo podemos abordar desde diferentes temas. Se da la guerra franco-prusiana. Queda céfalo el gobierno porque Napoleón III se exilia a Inglaterra, y bueno, ya ahí se quedará, pero pues el gobierno queda céfalo, y entonces se hace lo que se llama la Comuna de París, que es este gobierno revolucionario de varias personas, porque no es nada más una, que tomarán las riendas de Francia y que va a estar en lo que se decide ya, o se hacen elecciones para nombrar ya un presidente entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871. Sin embargo, va a haber varias revueltas en aquel momento. ¿Y quién creen que también está en la Comuna de París? Pues está evidentemente nuestro querido amigo Gustave Courbet, y a quien la Comuna le va a encargar el que sea el administrador, cuidador, protector de los museos de París. Él toma con mucho compromiso la encomienda, y el 12 de abril de ese año, pues la Comuna decreta que se tiene que demoler la columna de la Plaza Vendôme. Y esta columna, que al día de hoy es una columna pues icónica de la ciudad de París, que fue erigida justamente por orden de Napoleón Bonaparte en 1810, y que era símbolo justamente de esos gobiernos que ya no se querían, y por eso simbólicamente tirarla era como tirar lo que ya se rechazaba. Pues bueno, empieza a haber toda una ola de movimientos en donde quien encabeza eso va a ser Gustave Courbet, para poder tirar esa columna, que era un símbolo de barbarie, de explotación laboral, de poner pues a personas en el poder que no se querían. Así que la columna finalmente es derribada el 16 de mayo de aquel año, y se marca ahí pues con esa gran hazaña de vandalismo, digamos las cosas como son, pues el fin del gobierno imperialista. Así que a Gustave Courbet se le atribuye la organización y liderazgo de eso, y literalmente él es de los que están jalando la cuerda para tirar ese enorme monumento. Y bueno, pues es condenado con 6 meses de prisión por ese acto, que pues una cosa era decirlo, pero es que él se lanza a las calles, arma a la gente y lo hacen en conjunto, en esa pasión e intensidad que tenía, que podemos ver en su obra, y lo van a encarcelar 6 meses, y no lo pueden dejar más tiempo en la cárcel porque le da prácticamente el soponcio y se empieza a poner muy mal, a punto de que le dé un infarto y tiene que salir para ser hospitalizado. Bueno, pues en 1873 va a empezar ya este decaimiento en la vida de Gustave Courbet, porque entra ya el nuevo gobierno, y pues el presidente de la República ordena ya la reconstrucción de la Plaza Vendôme, y empieza a reconstruirse además toda la ciudad. Y entonces le exigen a Courbet que tiene que pagar el dinero que costó o que va a costar construir esa columna. Obviamente él entra en pánico. Yo siento que era también de pronto como muy nervioso. Entra en pánico, se ve acorralado y huye a Suiza. Y se va a ir dejando pues de pintar, de dibujar, y se va a internar literalmente en el alcoholismo, y finalmente va a morir el 31 de diciembre de 1877, cuando tiene 51 años, pero finalmente, para cuando él fallece,
ya es un pintor muy reconocido, sobre todo por todos aquellos que estaban marcando una nueva pauta, y que si vemos las fechas, 1877 es cuando ya el movimiento impresionista, que será otro tema que revisemos, empieza a tomar un brío tremendo. Así que Courbet fue ese pintor que marcó realmente el cisma, un corte coyuntural en el siglo XIX, para que estas nuevas vanguardias pudieran ser creadas. Por eso me parece uno de los personajes más importantes en la historia del arte ya moderna. Ya a partir del 19 tiene esta personalidad contestataria, denunciante, que sin miedos dice las cosas como son, que de pronto, claro, que eso le va a simbrar mucho en la salud y en lo emocional. Y fue un pintor además que supo poner el dedo en la llaga y en ponerle las cosas a los que no querían ver, ponérselas literalmente en la cara. Así que creo que eso es algo que hay siempre que reconocerle, y pues demostró que no es necesario el apoyo institucional, el apoyo del Estado para poder generar proyectos, y que él mismo como pintor podía generar sus propias exposiciones, generar sus propios espacios emergentes para él y otros artistas, podía conseguir el dinero para continuar creando sin necesidad de tener el apoyo gubernamental, y además poder tejer alianzas y redes que lo fortalecieran como artista. Espero que te haya gustado el tema de Gustave Courbet. Para mí es un pintor apasionante, y si vas viendo obras de él, de verdad te rompen así la cabeza. Hay cosas increíbles en lo que hace, cosas luego de pronto también con las que yo no estoy muy de acuerdo, luego me voy peleando con los pintores, pero bueno, de eso trata justamente el arte, irnos formando un criterio. Y hablando de criterios, pues no quiero dejarte de invitar a nuestro nuevo curso que inicia ahora el 6 de mayo, y que vamos a formarnos un criterio, pero a partir de investigar todas esas cosas curiosas, y sobre todo a descubrir a este pintor que pinta en dorado, que va a ser Gustav Klimt. Gustav Klimt, este artista vienés que nos presenta una ventana maravillosa de los inicios del siglo XX, así que te espero en este curso que es el Universo Dorado de Gustave Courbet, que iniciamos el 6 de mayo y que vas a tener una cita con nosotros todos los miércoles de mayo de 7 a 8:30, así que ahí te esperamos. Las inscripciones están abiertas, pero el cupo es limitado, nos quedan pocos lugares. Te veo la próxima semana. Bye.